Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. La verdad, bastante contento de poder compartir un momento con ustedes y sobre todo también apoyar y sobre todo también participar de ese tipo de eventos que yo creo que son muy importantes para todos nosotros. Si todos en algún momento estamos buscando invertir, estamos buscando generar ingresos adicionales, siempre es clave y es fundamental entender qué compone todo este ingreso, porque a veces mucho el tema de la emoción, de las ganas de querer salir adelante, el tema de poder de una u otra manera hacer crecer nuestro dinero, es muy válido, es muy necesario, pero también tiene que ir acompañado con pisar los pies sobre la tierra, como se dice, y sobre todo a partir de ahí empezar a crecer y empezar a edificar. Algo que yo les comento y que ya me han hecho la breve presentación, es que dentro de este camino de la educación financiera y dentro del ánimo de querer compartir o impartir cierto tipo de información, hemos encontrado ciertos patrones, ciertos indicadores que nos hacen ver cuando una persona de repente se deja llevar mucho por las emociones o cuando una persona de repente aprende a identificar qué tipo de inversiones van de la mano con el perfil que uno tiene. No todas las inversiones son para todos, y eso hay que tenerlo bastante claro. No todas las inversiones van de acuerdo a nuestra forma de ser. Hay personas que de repente son más preocupadas, hay personas que son de repente más avesadas, y eso es muy importante aprender a identificarlo y a identificarlo desde el inicio, porque si no nos puede generar grandes problemas. Y el día de hoy les quiero hablar sobre esto, sobre el costo invisible que hay a través de poder afrontar de repente lo que se llama el estrés financiero. ¿Y a qué me refiero con el tema del estrés financiero? Con entender exactamente ciertas preocupaciones que uno puede tener. Por ejemplo, les quiero mostrar lo siguiente. Esto de acá es lo que puede causar el estrés financiero, ¿no? Es una tensión de no tener claridad, nos genera menos foco, nos genera más errores, y esto se produce a través de no entender cómo está nuestro dinero, en dónde está el dinero que nosotros estamos generando. Preguntarnos cuándo pagarán, preguntándonos, ¿podremos ahorrar? ¿Estamos en la capacidad de poder invertir? ¿Cómo va mi inversión? ¿Va a generar una buena rentabilidad o no va a generar una buena rentabilidad? Entonces, hay que entender o dimensionar un poquito cómo funciona o cómo nos puede afectar esto. Pero yo les quiero mostrar lo siguiente, porque si bien es cierto el estrés ahora se ha convertido en una de las principales causantes o motivos de enfermedades, también hay que entender cómo nos puede afectar. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el tema de tener estrés financiero? No nos permite dormir, tenemos un problema con el tema de la salud mental, autoestima, salud física y relaciones en el hogar. Por ejemplo, el tema del dinero es la tercera causa de divorcios en el país. Ojo, o sea, no es algo menor, estamos hablando de la tercera causa. Lo único que le gana es la infidelidad y otro factor más. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Y el tema de no poder dormir bien, no estar bien descansado, lógicamente nos va a generar ciertos inconvenientes, ciertos problemas. Y yo creo que todos queremos evitar, porque si uno está buscando mejorar sus finanzas, está buscando invertir y generar ingresos adicionales, pues lo hace con la finalidad de tener una mayor tranquilidad, ¿no? Nadie está pensando en decir, oye, yo tengo más dinero, tengo más problemas. Esa asociación la vamos a buscar separar. Pero yo les quiero mostrar lo siguiente. No sé si ubican a esta persona que les estoy mostrando aquí en pantalla. Para todos ustedes, él es un premio Nobel de Economía, él es Daniel Kahneman, que tiene un libro muy conocido que es Piensa rápido, piensa despacio. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o si de repente ha escuchado. Un psicólogo que ganó el premio de Economía. O sea, y ustedes se dirán, ¿por qué ganó el premio Nobel de Economía? ¿Qué es lo que aportó este psicólogo? Bueno, les voy a comentar un poquito más y les recomiendo eso, tomen nota del libro, se llama Piensa rápido, piensa despacio, porque cada uno de nosotros tiene que entender cómo toma las decisiones. Y hay dos formas de tomar las decisiones, o Daniel Kahneman explica que hay dos sistemas con los cuales se toman las decisiones. Un sistema es el sistema 1, que es el sistema automático o el sistema emocional. Y el sistema 2 es el racional o el analítico. Para las personas, por ejemplo, que manejan carros o que manejan vehículos, los que de repente empezaron con un vehículo mecánico, ¿ustedes se acuerdan lo estresante que era poder realizar sus primeras horas manejando? Que tenían que pisar el embrague y meter el cambio y luego acelerar un poquito, pero acelerar bien y jugar con el embrague porque si no se apagaba el carro. Entonces, ahí lo que tú estabas utilizando es el sistema 2, donde requería mucha concentración de tu parte, donde requería mucho enfoque y a veces estabas con los sentidos. Ahora, cuando ya has manejado una cierta cantidad de horas, manejas hablando por teléfono, mirando al costado y a veces incluso después de cierto tiempo te das cuenta y dices, ¿verdad que estaba manejando? ¿Les ha pasado alguna vez eso a las personas que manejan? Eso es porque ya el sistema 1 ha tomado el control. Entiéndase, el sistema 2 es el que necesita gastar más energía para poder tomar las decisiones y realizar cierto tipo de análisis. Y luego el sistema 1 es el que ya lo automatiza o el que agiliza todo el proceso. Eso es lo que ya se conoce de repente hasta como hábitos, tanto positivos como negativos. Entonces les quiero mostrar lo siguiente, ¿no?
El efecto en la toma de decisiones de la ingeniería mental. ¿Cuál es la ingeniería mental? Es la siguiente. Estos son los dos sistemas que les estaba comentando y les voy a mostrar. Por ejemplo, en el sistema 1, nuevamente, es más rápido, más emocional, automático e intuitivo. El sistema 1 se activa cuando de repente ya has sido expuesto a ese tipo de estímulos con bastante frecuencia. Entonces tú ya sabes cómo reaccionas frente a ese tipo de situaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca el cuerpo? Y ahí nuevamente nos remontamos a entendernos a nosotros mismos. Oye, ¿cómo nosotros reaccionamos frente a cierto tipo de estímulos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Ok? Y veamos un poquito del sistema 2. El sistema 2 ya se toma más tiempo, es más deliberado, ¿ok? Perdón que les adelanté la diapositiva. El sistema 2 es más deliberado, es racional, es lento, es analítico. Y por lo tanto el sistema 2 consume más energía. ¿Ok? Y si nos vamos algunos cientos de años atrás, recuerden que nuestros antepasados vivían en cavernas y lo que buscaban era cuidar la energía, porque decían, oye, si aparece alguna amenaza, hay que correr. Si aparece alguna amenaza, hay que defendernos. Entonces, de manera ya programada, nosotros estamos buscando siempre que el que tome acción sea el sistema 1, porque el sistema 1 va a cuidar mucho más mi energía y por lo tanto el sistema 2 tratamos de no utilizarlo. Según los estudios dice que el 95% de las decisiones que tomamos las tomamos con el sistema 1 y solo el 5% de las decisiones las tomamos con el sistema 2. Yo les pregunto a ustedes, si están pensando en invertir sus ahorros y sus ahorros que son fuente de su trabajo y su trabajo son fuente de su tiempo, ¿van a invertir con el sistema 1 o con el sistema 2? Ahí es donde hay que ponerle foco. Y hay que entender también si tú estás invirtiendo con el sistema 1, porque de repente escuchaste una noticia y te dijeron, oye, esta moneda o esta criptomoneda o esta acción va a subir. Y tú dices, yo no me quiero quedar fuera. Y se activa el FOMO, ¿no? Se activa esas ganas de no querer perderte esa oportunidad. Y de repente te pasaste al sistema 1 sin darte cuenta. Hay que tener mucha conciencia para siempre estar presentes en las decisiones importantes en el sistema 2. Va a ser más cansado, pero es más gratificante. Entonces, al margen de la situación en la que nos encontremos, yo siempre les voy a mencionar lo siguiente. Y esto funciona absolutamente para todos. Tú, antes de querer implementar cualquier tipo de mejora, tienes que saber en dónde estás parado. ¿Cuál es tu situación actual? Entonces, siempre, todo tiene tres partes. Situación actual, situación deseada y cuál es el plan de acción que yo voy a seguir con la finalidad de cumplir mi objetivo. Entonces, si ustedes de repente tienen un emprendimiento, si ustedes tienen una empresa, si ustedes están invirtiendo, identifiquen eso. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cuál es mi situación deseada? ¿Y qué plan de acción voy a tomar? Hay algo que también justo en unas capacitaciones que he recibido estos últimos días es, por ejemplo, también identificar cuál es tu indicador estrella o cuál es tu estrella norte, le llaman, o tu North Star, con los términos que se utilizan en inglés. O sea, ¿cuál es tu indicador clave a la hora de repente de invertir? ¿Cuál es tu indicador clave a la hora de gestionar tu dinero? Algunas personas, por ejemplo, un indicador clave es qué porcentaje de mis ingresos ahorro. No es ahorrar 1.000 soles, no es ahorrar 2.000 soles, es qué porcentaje de esos 2.000 soles representa del total de mis ingresos. ¿Cuál es tu indicador clave? ¿Ah? Por ejemplo, oye, algo que es muy importante, ¿cómo tú divides tus inversiones? Tú dices, oye, tengo de repente el 30% en acciones, tengo el 20% en criptomonedas, tengo el 50% en mi emprendimiento o tengo el 50% en bienes raíces. También cómo divides eso, ese balance que tiene tu cartera de inversión, también es muy importante poder identificarlo. Pero quédense con el indicador clave. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren medir para saber que han pasado de la situación actual a la situación deseada? Ahora, cuando tú haces un análisis de la situación actual, siempre se recomienda revisar estos 4 puntos que les muestro a continuación. Tú tienes que saber cuánto generas de ingreso, cuánto generas de gasto, cuánto tienes ahorro y cuánto tienes en deuda. O sea, eso es elemental. Si tú quieres saber cuál es tu situación, pregúntate y llena esos 4 factores. ¿Ok? ¿Cuánto genero de ingreso y de dónde vienen esos ingresos? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo genero ingresos 7.000 soles. ¿Ok? Y de esos 7.000 soles, 5.000 soles es de mi trabajo, o sea, un ingreso pasivo, y 2.000 soles son de alquileres, arriendos, y son ingresos, ¿qué cosa? Pasivos, ¿no es cierto? Tengo un ingreso activo, tengo un ingreso pasivo. Yo ya tengo mi escenario o mi situación actual de cómo estoy. Incluso yo puedo decir, yo lo que estoy buscando es que en los próximos 3 años mis ingresos pasivos superen en porcentaje a mis ingresos activos. La mayoría de personas, y esto también lo comentan muchos, es como que dicen, oh, yo quiero la libertad financiera. ¿Pueden levantar la mano quienes quieren libertad financiera en esta sala?
Genial, yo estoy segurísimo que todos. ¿Y cómo se imaginan su libertad financiera? ¿Ustedes se lo han puesto a pensar cómo se imaginan la libertad financiera? Si yo les pregunto la teoría y les digo, ¿qué es la libertad financiera? Es la libertad de, ustedes dirán, pucha, es que yo ya no quiero, no, es trabajar, ¿no? Ya no tener la necesidad de trabajar. Pero ustedes se han puesto a pensar cómo es su situación deseada cuando llegan a la meta. O sea, ¿ustedes cómo se imaginan? Frente al mar, tomándose unos traguitos en la playa, o de repente se imaginan, no sé, en un resort. ¿Se han puesto a pensar cómo es tener la libertad financiera? Porque todos decimos, quiero tener la libertad financiera, pero no todos nos hemos puesto a pensar, ¿cómo es el día soñado cuando yo tenga la libertad financiera? Yo les voy a decir cómo es mi día soñado teniendo libertad financiera. Es levantándome con mi familia, compartiendo de repente el desayuno, yéndome a trabajar. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué? Esta persona está loca, ¿no? ¿Cómo dice que su libertad financiera es trabajando? ¿Pueden levantar la mano a quienes les gusta trabajar acá? ¿Y ustedes se imaginan un día sin trabajar? O sea, ustedes se imaginan, no sé si les ha pasado, si es que de repente alguien se ha tomado una semana, un mes, un año sabático, pucha, pero ya estás pensando en cómo trabajar, en qué puedes hacer, en cómo generar ingresos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Entonces, yo quiero que también se empiece a no romantizar la idea de que tú eres libre financieramente porque ya no haces nada y estás tirado boca arriba mirándote al techo o mirando a la playa o algo así. La libertad financiera es tener la capacidad de poder decidir qué hacer con tu tiempo cuando quieres hacerlo sin afectar tu economía, tu tranquilidad, ni la tuya, ni la de tus familiares, ni de las personas que dependen de ti. Eso es libertad. Por ejemplo, y esto es otro libro que les recomiendo, porque yo siempre les voy a recomendar libros, todo lo que yo busco o lo que comparto con ustedes son libros. Creo que la mayoría de personas ya lo han leído, pero de todas maneras no está de más, Psicología del Dinero. En Psicología del Dinero, el primer capítulo arranca bien fuerte y te dice una pregunta que yo se las voy a dejar para que ustedes la reflexionen y la respondan después. ¿Cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánto es suficiente? O sea, ustedes dicen, oye, yo en mi cuenta tengo esta cantidad de dinero y eso es suficiente. ¿Cuándo tú vas a dejar de sacrificar el tiempo de tu familia por el trabajo y cosas así? Eso es muy, muy reflexivo, pero nuevamente, parte de hacer el diagnóstico y saber dónde estoy. Y eso parte de saber a dónde quiero llegar. Otro punto muy importante, tus gastos, ¿no? Hay muchas personas que quieren invertir, pero hay que saber cómo van nuestros ingresos, nuestros gastos. Y si tenemos deudas o no tenemos deudas. Esta situación te va a poner en tres... este análisis te va a dar 3 estadios. Endeudado, estancamiento financiero o estabilidad financiera. Aquí, bueno, obviamente la persona endeudada es una persona que tiene deudas, pero que de repente por ahí tiene ciertas complicaciones para poder pagarlas. La persona que está en un estancamiento financiero es aquella que genera ingresos, genera gastos, pero han pasado meses, pasa el tiempo y sigue la misma situación, no ve una mejoría. Y por último, la estabilidad financiera son las personas que tienen ingresos, tienen gastos y tienen dinero excedente para poder invertir. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del estancamiento financiero. No me voy a centrar en el tema de deudas, para eso pueden revisar mi Instagram, hay decenas y cientos de videos explicando cómo poder gestionar sus deudas y pagar menos intereses, y ese es el objetivo al final de poder apoyar en la educación financiera en el país y en Latinoamérica. Entonces, recomendación, siempre busquen hacer o cumplir estos 3 pasos. Yo siempre les recomiendo realizar un inventario de tiempos. Todos quieren invertir, todos quieren generar ingresos extra, todos quieren tener ingresos pasivos, pero nuevamente, no todos los tipos de inversión son para todas las personas. Si de repente por ahí a mi amigo le funciona el tema de bolsa, no necesariamente a mí me tiene que funcionar bolsa. Si de repente, no sé, a mi mentor le funciona el tema de criptomonedas, no necesariamente a mí me tiene que funcionar criptomonedas. Si a mí me funciona el tema de inversión en bienes raíces, no necesariamente a ti te tiene que funcionar el tema de bienes raíces. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una diferente realidad actual. Ahora, no te estoy diciendo que no puedes llegar a eso, al contrario, desafíate para llegar a eso, pero tienes que saber cuánto dinero tienes y sobre todo cuánto tiempo tienes y qué conocimiento manejas ahora y qué conocimiento te falta manejar para poder llegar a eso. Pero ¿por qué les digo que el tema de hacer un diagnóstico o sobre todo tener un mapeo de cómo está tu tiempo? Porque hay que saber cuánto tiempo tenemos disponible para poder invertir. Cuánto tiempo tenemos disponible para poder de repente estudiar lo que nosotros queremos conocer. Si tú de repente no tienes tiempo porque, oye, tengo que trabajar esta cantidad de horas a la semana para poder cumplir con mis pagos, para poder cumplir con mis responsabilidades, entonces no estamos hablando de otro tipo de... ahí nos va a ir filtrando o tamizando qué tipo de inversiones yo puedo realizar. ¿Ok? Segundo punto que yo siempre recomiendo es esto: alimenten sus ideas.
Alimenten sus ideas, alimenten y cambien su mentalidad en función a diferentes historias que pueden pasar. Por ejemplo, Top y Top, ¿no? La historia del huancabelicano que superó la pobreza y construyó un imperio de moda. ¿Quiénes no conocen? Todos conocemos acá Top y Top. O por ejemplo, por acá Ignacio, ¿no? El éxito de Cervecería Barbarian, la primera cervecería artesanal del país que fue comprada por Ambev, por una multinacional en esta cadena de cervecerías. Por ejemplo, Manzana Verde, ¿no? Como un emprendimiento tecnológico desde Piura, ahora tiene presencia en varios países, incluido México. O por ejemplo de Jamboli, ¿no? La competencia de Onofre. Entonces, estas historias en realidad nos motivan, nos incentivan y estudiar un poquito qué pasos o qué situaciones les han ocurrido a ellos nos alimenta. Y no te digo para que tú de repente digas, voy a hacer exactamente lo mismo. Y no te digo para que puedas replicar exactamente su transición. Yo para qué les recomiendo que puedan revisar ese tipo de casos, para que nutran y encuentren esa idea que les hace cambiar su mentalidad. Hay una, dos, tres ideas, o tres formas de pensar que tú empiezas a reflexionar y dices, oye, tiene sentido lo que me está diciendo esta persona. O tiene sentido lo que pasó y lo agarras como mantra. Por ejemplo, yo realizo entrevistas, tengo un podcast que se llama Ensayo y Error. Yo he entrevistado a diferentes personas y hay mantras que me quedan. A mí me encanta poder hacer ese tipo de entrevistas porque, por ejemplo, hay una persona que me dijo una vez, oye, ¿tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Y es como que te quedas reflexionando y dices, sí, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando para vivir o estoy viviendo para trabajar? O hay otras personas que te dicen, oye, ¿para qué estás buscando comprarte A, B, C o D? ¿Alguna vez te lo has cuestionado? ¿Es para satisfacer las necesidades de tu entorno o es para satisfacer las tuyas propias? O sea, ¿dónde está esa necesidad de repente tener el logo más grande? O de repente no sé, esos son cuestionamientos personales. O sea, no digo que alguien esté mal o esté bien, pero hay que cuestionarse el hecho de decir, ¿qué quieres satisfacer? ¿Y por qué tienes esa necesidad? Por ejemplo, en una exposición que realicé hace unos meses, mencionaba el tema de que las heridas internas o las cosas que te han pasado de niño influyen mucho en qué tipo de cosas quieres invertir, qué tanto riesgo quieres tomar o por qué quieres invertir. Pero bueno, entonces este tema de la mentalidad es algo que yo les pido que exploren. Busquen, empápense, van a llenarse de información que es espectacular. Y esos podcasts ustedes lo pueden escuchar mientras están en el carro, mientras están transportándose, mientras están en el gimnasio. Entonces eso siempre es necesario. Oye, pero si yo de repente estoy buscando ya invertir, ¿okay? Si yo estoy buscando invertir, 3 puntos que yo considero que son claves para poder siempre analizar. Y siempre hago mucho énfasis en la rentabilidad. Rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Al final, si un negocio puede seguir creciendo o si una inversión puede mantenerse a través del tiempo es porque es rentable. Y, lógicamente, todo proceso de inversión tiene un nivel de riesgo y hay que controlar ese nivel de riesgo. Ahora, si yo les muestro en qué invertir, por ejemplo, yo les he ya hecho esta gráfica, que va acompañado mucho el nivel de riesgo con el nivel de rentabilidad. Y nuevamente, cada persona está en diferente capacidad de poder aceptar un diferente nivel de riesgo. Por ejemplo, la otra vez yo asistí a una conferencia donde estaban hablando sobre inversiones en compra en planos de departamentos, ¿no? Vive de tus rentas, compra un departamento en planos, te lo entregamos en 2 años y tienes un flujo de ingreso constante. Entonces la persona que estaba sentada a mi costado me dijo, ¿tú me recomiendas invertir en planos? Le dije que no. Y me dijo, pero si están diciendo que eso es muy buena idea. Le digo, señor, usted tiene 68 años. Le van a entregar su departamento en 2 años. Y después de haber metido una fuerte inversión de dinero, va a empezar a ver su dinero por puchitos en mensualidades. Ese tipo de inversión no es para esa persona. ¿Okay? Otra vez, una persona de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir, ¿no? Quiero invertir fuerte una cantidad X de dinero. Perfecto. ¿Cuánto quieres ganar? 50%, Ricardo. Oye, ¿quieres ganar 50%? Entonces tienes que irte a quienes te ofrecen esas rentabilidades, ¿no? El trading, criptomonedas. ¿Y por qué pongo el emprendimiento en lo más alto? Porque el 95% de los emprendimientos fracasan. Por esa simple y sencilla razón. Entonces, ¿tú quieres ganar más? Perfecto, tienes que ir acá. Pero también, así como quieres ganar un 50%, ¿estás dispuesto o podrías tener el estómago para aguantar perder el 50% o el 60%? Hay personas que dicen no. Entonces, no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. Ahora, no te estoy diciendo que si es que tú quieres ganar el 80% tienes que arriesgar y perder el 80%. Es una probabilidad. Y ahí es donde viene el riesgo. ¿Y cómo se disminuye el riesgo? Con educación. Lo que ustedes están haciendo de capacitarse es perfecto.
De repente con estas pequeñas charlas no vamos a poder decirles cómo pueden reducir el riesgo, pero sí hacerlos conscientes de que existe. Y al hacerlos conscientes de que existe, va a depender de cada uno de ustedes en el poder mitigar ese riesgo. ¿Cómo se mitiga el riesgo? Depende en qué inviertes. Oye, ¿quieres invertir de repente en el tema de trading? Búscate un broker confiable. Conversa con los brokers que están afuera. Revisa qué te ofrecen, qué no te ofrecen, qué regulaciones tienen, qué regulaciones no. Revisa quién te responde en caso no estén. Eso es muy importante. Oye, ¿quieres invertir en emprendimiento? ¿Quieres emprender? ¿Quieres ser tu propio jefe? Al inicio, déjame decirte que vas a ser un excelente autoempleado. Te van a sacar el ancho. Tú eres un jefe que vas a ser un jefe negrero contigo mismo. ¿Sí? Y es parte del proceso. Luego empiezas a contratar, empiezas a aprender a delegar, y eso que si quieres delegar. Porque la mayoría de personas es como que, oye, yo no quiero delegar y quiero estar ahí, y vas a trabajar ahí. Te has construido tu propio trabajo y tú verás si te sientes cómodo o no. Pero si quieres reducir el riesgo, tienes que tener un buen contador, tienes que tener una buena estructura legal, tienes que tener unos buenos socios. Entonces, todo tipo de inversión puedes tú controlar la forma en la que afrontas el riesgo. Oye, quiero invertir en bienes raíces, quiero comprar, siguiendo con el ejemplo anterior, departamentos en planos. Para que me lo entreguen en 1 año, 2 años, lo estoy comprando a un 20-30% de descuento de su valor real, y luego de repente cuando me lo entreguen hasta lo vendo y ya estoy ganando, porque estoy ganando que un 20-30% sobre mi inversión, que en realidad el porcentaje es más, no quiero entrar mucho en números, pero ¿qué pasa si no te lo entregan a los 2 años? El negocio inmobiliario es un negocio de tiempo. Entre más tiempo pasa, no es lo mismo ganar $100,000 en 1 año que ganar $100,000 en 5. ¿Ves cómo tu rentabilidad se va diluyendo a través del tiempo? Entonces, el negocio inmobiliario no es un negocio de construcción. El negocio inmobiliario es un negocio de tiempo. Si alguien te dice que te va a entregar en 2 años, tú pregúntale qué pasa si no me lo entregas en 2 años. Y si tú revisas esos contratos y no tienes un buen abogado, te van a decir, bueno, cada día que nos retrasemos le vamos a pagar 10 soles. Y tú dices, oye, si me pagan 10 soles por cada día de retraso, lo multiplico por 30, son 300. ¿Eso cubre aunque sea 1 mes de alquiler que yo esté buscando vivir en otro lado? ¿O eso cubre lo que estaría dejando de ganar por no alquilar esta propiedad? Entonces, esas cositas ustedes tienen que investigar cómo mitigan el riesgo. Y mitiguen el riesgo para que ustedes encuentren algo que los haga sentir cómodos, algo que los haga sentir que están avanzando. Y entre más cosas estén explorando y entre más cosas conozcan, ustedes pueden extrapolar. ¿Qué significa extrapolar? Oye, la forma de cuidar el riesgo de bolsa, de repente lo utilizo para mi factoring. La forma de cuidar el riesgo de emprendimiento, de repente lo utilizo para cuidar el crowdfunding inmobiliario. Y empiezo a preguntar y empiezo a curiosear. Y yo les recomiendo 2 cosas y con esto ya estoy por terminar. ¿En qué inviertan? Inviertan en algo que entiendan. Si ustedes no invierten o invierten en algo que no entienden, o sea, qué rico les va a costar ese aprendizaje, ¿eh? Les va a costar, todo lo que han invertido probablemente les va a costar una gran parte, si no es todo. Entonces, primero, inviertan en algo que entiendan y en algo que les guste. ¿Saben por qué yo recomiendo que inviertan en algo que entiendan y en algo que les guste? Porque si lo entiendes, tú vas a saber cuál es el riesgo. Y si te gusta, tú vas a estudiar más. Y si estudias más, ¿qué crees que va a pasar con el riesgo? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Se entiende? ¿Ok? Y termino con un par de frases. El estrés financiero, ¿ok?, es invisible, pero sus efectos se sienten. En algún momento, si alguien tenía alguna deuda o alguien ha estado preocupado por un pago, por si salía bien una inversión o no, ha estado tenso, ha estado estresado, ha estado preocupado. Entonces, eso es necesario cuidar. Y termino diciéndoles esto, ¿no? No hay nada más personal que las finanzas personales. Ustedes son los únicos que van a decidir dónde ponen su dinero. Y recuerden que el dinero no es tanto algo monetario, sino es todas las horas de trabajo que les ha tomado conseguirlo. Cuiden eso porque el tiempo no se compra y el tiempo lo hemos cambiado por dinero para el dinero poder invertirlo y ganar más tiempo. Muchas gracias. Hoy vamos a darle un aplauso.